Hola chicos, vamos a ver el día de hoy las reacciones que sufren los alcanos. Muy bien, los alcanos vamos a trabajar dos reacciones. La primera es la reacción de halogenación y la segunda es la reacción de combustión. Como su nombre lo dice, la reacción de halogenación necesita de algo llamado halógenos. Ustedes recordarán que los halógenos son los elementos que se encuentran en el grupo 7. Muy bien, tenemos flúor, cloro, bromo, yodo. En este caso solamente vamos a trabajar con el cloro o con el bromo. El flúor genera reacciones exotérmicas, por lo tanto no se utiliza en las reacciones de halogenación, mientras que el yodo necesita de muchísima energía, es decir, genera reacciones endotérmicas, por lo tanto tampoco se utiliza en las reacciones de halogenación. Bien, cada vez que nosotros tenemos una reacción en un hidrocarburo, necesitamos colocarle un catalizador. ¿Por qué? Porque las reacciones en los compuestos orgánicos requieren de un catalizador para poderse iniciar, ¿de acuerdo? Bien, el catalizador que utilizamos en la primera reacción, que es la halogenación, es el catalizador de rayos ultravioleta. ¿Qué es lo que necesitamos para que se lleve a cabo una reacción de halogenación? Necesitamos, evidentemente, el alcano más un halógeno. Esta X significa que es un halógeno. ¿Qué va a hacer el catalizador? El catalizador ataca realmente al alcano y lo que hace es que separa uno de sus hidrógenos para unirlo con un cloro. Fíjense bien, y el orden en el cual separa los hidrógenos es que va a tomar primero un hidrógeno terciario, luego a un secundario y luego a uno que se encuentra en un carbono primario. En este caso, aquí tenemos un carbono primario, un carbono secundario y un carbono terciario. Como hay un carbono terciario, este es el hidrógeno que va a atacar. Fíjense lo que sucede, lo voy a poner aquí para que lo identifiques. Ese es su hidrógeno del carbono terciario. El cloro, evidentemente, es una molécula diatómica, por lo tanto, tiene un cloro y otro cloro. ¿Qué es lo que sucede en la reacción de halogenación? Sucede que este hidrógeno es tomado por este cloro. Al ser tomado el hidrógeno por el cloro, genera algo que se llama ácido clorhídrico. Es un ácido binario. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que el alcano se queda de esta manera. CH2 y CH3, más mi ácido clorhídrico. El alcano se quedó con un espacio disponible aquí. Ese espacio disponible es ahora utilizado por el otro halógeno, el otro cloro que quedó disponible. ¿Recuerdas? Este y este me formaron el ácido clorhídrico. Entonces, este cloro fue y se coloca en ese lugar, tomando el lugar del cloro. Es decir, hacen un switch. El hidrógeno que estaba aquí pasó de este lado, mientras que el otro cloro, hermanito de este, se puso ahí. Solamente hubo un intercambio. ¿Y por qué hay ese intercambio? Porque recordarán ustedes que todos los alcanos se llaman hidrocarburos saturados. ¿Qué significa saturados? Significa que tienen todos sus enlaces completos con hidrógeno. Al tener todos sus enlaces completos con hidrógenos, no le permite enlazarse con nadie más. Por esa razón es que tiene que quitar uno de sus hidrógenos para que en ese lugar se pueda colocar un halógeno. De otra manera, sería imposible que se colocara o cualquier otro elemento, en este caso los halógenos. Por esa razón es que se quitan los hidrógenos al ser hidrocarburos saturados. Muy bien, vamos a pasar ahora a la reacción de combustión. La reacción de combustión tiene dos características. Puede ser un halógeno impar o un halógeno par. Cada vez que nosotros quemamos algo, necesitamos combustible, comburente y oxígeno, ¿ok? En el caso del combustible sería un alcano de 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene un alcano de 5 carbonos? Recuerden ustedes que la fórmula del alcano es CnH2n más 2. Es decir, si tiene 5 carbonos, entonces tendrá el doble de hidrógenos más 2. Si tiene 5, 5 por 2, 10, más 2, serían 12 hidrógenos. Muy bien, cuando un alcano
se quema requiere obviamente de la presencia de oxígeno. Recuerden ustedes que el oxígeno también es diatómico. Para que esta combustión se lleve a cabo es necesario un catalizador. En el caso de una combustión, para que algo se empiece a quemar, es necesaria la chispa. Muy bien, ¿qué va a generar? Todo hidrocarburo que se quema genera como consecuencia CO2 más agua más energía que se libera. Muy bien, entonces, si la ley de la conservación de la materia me dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, eso quiere decir que si aquí entran 5 carbonos, forzosamente tienen que salir 5 carbonos de este lado, evidentemente convertidos en CO2. Es decir, 5 carbonos, 5 carbonos. Vamos después con los hidrógenos. Si nosotros tenemos 12 hidrógenos en la entrada, deberán de existir 12 hidrógenos a la salida. Como el hidrógeno es diatómico, 6 por 2 me dan los 12 hidrógenos de este lado. Bien, balanceemos ahora los oxígenos. 5 de aquí por el 2 de acá, 5 por 2 son 10. 6 de aquí por un oxígeno de acá son 6. 10 más 6 son 16 oxígenos. Como mi oxígeno es diatómico, solamente necesito 8 moléculas de oxígeno. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, sí hay una regla, es decir, el número de carbonos que tengo aquí, este 5, es exactamente el mismo que este 5 de acá. Y para el caso del agua, vamos a tener el mismo número N, el mismo número de carbonos más 1. Es decir, si yo tengo un carbono, un alcano con 5 carbonos, voy a tener 5 moléculas y 6 de agua. Si yo tengo uno de 7, voy a tener 7 de CO2 y 8 de agua. Si yo tengo uno de 3, voy a tener 3 de CO2 y 4 de agua. Y lo único que hacemos al final es únicamente balancear los oxígenos, ¿ok? Bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo, porque cuando nosotros tenemos moléculas pares sucede algo especial. Fíjate bien que el butano, que es el alcano de 4 carbonos, va a requerir oxígeno de igual manera, con una chispa, y me va a generar, no hay otra cosa más que CO2 más agua más energía que se libera. Muy bien, siguiendo la regla que les acabo de decir, si aquí tiene 4 carbonos, va a tener 4 moléculas de CO2 y 5 moléculas de agua. De esa manera están balanceados. 4 carbonos, 10 hidrógenos, 10 hidrógenos. ¿Qué pasa con los oxígenos? 4 por 2, 8 y 5 por 1, 5. 8 y 5 son 13 átomos de oxígeno. Como es diatómico, la mitad de 13 serían 6.5. Como yo no puedo poner moléculas a la mitad, ¿qué es lo que hago entonces? Multiplico todo mi reacción por 2. Fíjate que no es lo mismo que yo coloque, al multiplicar por 2 un carbono de un alcano de 4 carbonos, no es lo mismo que me dé a mí C8H20, porque entonces es como si yo pasara de un butano a un octano, lo cual es imposible. Que sí es posible que la misma molécula de butano, es decir, C4H10, yo le coloque 2 moléculas de ese butano, ¿de acuerdo? Y todas las demás duplico las moléculas, no los átomos. No es aquí el doble de 2 o el doble de 2 de acá o el doble de 2 acá, es el doble de las moléculas, y las moléculas nos los indican nuestros coeficientes, es decir, los números grandes que ustedes ven aquí. Por lo tanto, para el caso del oxígeno, ya no son 6.5 moléculas. En este caso ya serán 6.5 por 2, 13 moléculas. Genera exactamente la misma reacción. Ya no son 4 de CO2, ya son 8 moléculas
de CO2 más, ya no son 5 moléculas de agua, ya va a ser el doble y ya va a ser 10 moléculas de agua. Quiere decir que cuando ustedes vean una reacción de combustión, pero de una molécula par, siempre van a tener que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígenos les va a quedar como decimal. Cada vez que ustedes tengan una molécula impar, siempre van a tener un número completo de moléculas y no es necesario multiplicarlas por 2. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro las reacciones de alcanos. Gracias.